Marcelo, no sé nada de Marcelo, puso que no sabía si se iba a conectar. Ujú. Pablo y Analía están viajando, así que están volviendo de Eh, Buenos Aires. yo me voy a pasar a la computadora a ver si puedo ver mejor, ¿eh? Ah, Un dale, segundo. Agustín, pasate. Bueno, Ahí está. Bueno, y cuando quieras largar, larga, porque Lorena, bueno, si está trabajando, por ahí va a entrar a lo grabado. Ah, espera que Agustín se enganche en la compu está bien, y esperamos a Agustín ya, y empezamos, y empezamos empezamos nosotros. el control. Ahí detuve el video, estoy grabando yo. Ahí el icono de instituto. Ahí estoy yo. Estoy jugando, ¿viste? Con los fondos. Por las dudas no voy a tocar pausar, detener grabación, porque ahí, ¿viste? Me pongo lejos Claro. de esto. Así que y te va a quedar 25 minutos para hablar más o menos en este pedacito. La primera parte. Claro, en la Bueno, primera parte después nos enganchamos en el segundo link y lo bueno es que esto ya va a quedar porque son los mismos links de acá a fin de año. O sea, vamos a usar bueno, los dos primeros básicos y un pedacito del último, más o menos por si tenemos algún inconveniente o empezamos tarde y nos está bien. extendemos. Así que van a quedar siempre así, van a ser. Después los voy a poner para revisar en los asuntos, en el perfil mismo de la materia, eh, ahí en el inicio del grupo, para que se pueda entrar siempre desde ahí. Así todo lo que entre no choca nunca con eso. Está bien. Ahí está. Agustín todavía ¿Todavía no se conectó? no se conectó. Bueno, Agustín, ¿pudiste comunicar, entrar en la PC? No sé si me escuchás. Estoy renegando, ahí les pedí ayuda a mi hijo, pero yo escucho lo que ustedes están hablando, ¿eh? No hay problema. Ah, bueno, Hasta que te entonces pido por ahí autorización para larga. entrar. No, no, Bueno, se va a entrar sin problema. Vamos entonces. Da- bueno, vamos a ir comenzando.
el encuentro de hoy, haciendo un repaso general un poco de lo que vimos en la clase anterior, la primera clase, mencionando algunas cuestiones o algunos rasgos más principales. Hay esta clase que tengo, que es la primera, la voy a estar enviando para que puedan tener el material que tengo y para que lo puedan tener también en archivo. Y las otras clases que van a quedar grabadas, bueno, vamos a ver si armamos un material o quedan directamente grabados. Nosotros vamos a ver la iglesia, base bíblica e inicios históricos. Y lo primero que tenemos que respondernos es la pregunta que es la eclesiología. Eclesiología deriva de dos palabras griegas, eclesia, que es iglesia, y logos, que es palabra o discurso. De manera que, en términos generales, la eclesiología es la disciplina que se refiere a la teología de la iglesia. Ahora, cuando alguien dice que su iglesia es una iglesia bíblica, o es una iglesia basada en la Biblia, da la intención o la manera de querer ser exacto y de querer fundamentar su doctrina en base a lo que la Biblia dice. Pero nosotros veíamos la semana pasada cómo aún las sectas pueden tratar de solventar su doctrina en lo que la Biblia, según ellos, dice. Por eso nosotros necesitamos hacer una reflexión bíblico-teológica, es decir, evaluaremos cómo interpretamos a la iglesia y su misión desde la Biblia, confrontando nuestra fe al contexto que tenemos, al contexto en el que vivimos. Por lo tanto, nadie hace una lectura de la Biblia al margen de sus preconceptos, todos tenemos un punto de partida personal al que calificamos de verdadero, y esta hermenéutica es lo que define o lo que va a estar influenciando nuestro concepto de iglesia para cada denominación. Además, es interesante notar que la iglesia es un elemento vivo, está integrado por personas con voluntad propia y responden alternativamente a la voz del espíritu de vida, el espíritu de Cristo, y a los fenómenos propios de los grupos humanos. O sea, la iglesia no es una organización, es un elemento vivo, es un organismo al cual nosotros vamos a tratar de abordar y de comprender. Tampoco existe una sola eclesiología, decíamos la semana pasada, sino que hay diferentes modalidades que son producto de distintas interpretaciones y aplicaciones del texto bíblico. Estas interpretaciones van a depender de dos o tres elementos, y mencionábamos tres. Van a depender del contexto o la conveniencia, el ajuste de la escritura a la conveniencia, al contexto en donde me muevo. Va a depender también de la tradición y va a depender también de la escritura. Estos tres elementos es donde se basan los diferentes conceptos de iglesia para establecer una definición y hacer una teología de la iglesia. En la tradición, en la conveniencia y en la escritura. Y nosotros decíamos la necesidad que la escritura revise nuestra tradición y nos ayude a aplicar al contexto como conviene la escritura. De manera que el énfasis en nosotros es un énfasis escritural. Desde ahí poder permear y mirar los diferentes aspectos de la iglesia. Muy bien, este era un poco el punto de partida. El enfoque de este curso que vamos a tener nosotros, es necesario reconocer desde qué lugar vamos a estar dando esta materia. El lugar que la vamos a estar dando, los contenidos, la perspectiva que tengo es la perspectiva bautista, desde una posición personal e institucional, y con una mirada dialógica a otras formas de ser iglesia, una mirada de diálogo con otras formas de ser iglesia. Y este enfoque va a tener tres aristas o tres perspectivas que van a ser centrales. Por un lado, la neumaticidad de la iglesia. Es decir, de que la iglesia es un acontecimiento del Espíritu Santo, y hoy lo vamos a ver, la iglesia es un acontecimiento del Espíritu Santo. Los antiguos cristianos reconocieron que donde está Cristo, allí está la iglesia. Los evangélicos y específicamente los bautistas solemos reconocer desde la reforma radical que la demostración de la presencia del Espíritu Santo es una vida ética coherente. Los dones del Espíritu son buenos, pero nosotros establecemos esta relación de amor también para tener en cuenta y que en el contexto se viva este amor y esta ética coherente entre lo que digo
y lo que vivo. De esa manera se manifiesta el Espíritu Santo. Y en relaciones de amor, que es justamente el contexto en donde se van a mover inclusive los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. El segundo eje transversal que vamos a estar manejando, derivado del anterior, es que la iglesia debe corresponderse a un modelo trinitario. No es solamente un aspecto de la persona del Dios Trino, sino son las tres personas. Y hoy vamos a estar trabajando un poco esta idea del concepto trinitario, el que debe estar manejando también a la iglesia local. Poníamos, por ejemplo, vemos a Dios compitiendo en su esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni hablar si vemos a Dios que tenga disensiones o peleas entre él mismo. Por lo tanto, el modelo trinitario también lo tenemos como un eje. Y el tercero que vamos a estar teniendo es, como volvimos a mencionar, esta actitud dialógica con diferentes posiciones teológicas y también con diferentes perspectivas disciplinarias, como por ejemplo la psicología, la sociología o la historia, que este énfasis va a ser puntual. La historia la vamos a estar viendo y viendo el desarrollo histórico de la iglesia. Después cuando les envíe el material, van a estar viendo cada contenido, cada uno de ellos, los contenidos que hemos estado trabajando y que vamos a trabajar a lo largo de la materia, pero me quiero centrar ahora en una definición del concepto de iglesia. Nosotros vamos a dar una definición de lo que es la iglesia. A partir del uso bíblico, nosotros analizamos algunos antiguos vocablos hebreos y griegos que nos permiten definir la iglesia. En el Antiguo Testamento, el término cajal, disculpen, ahí tengo la interrupción de mi perrito, el término cajal se utiliza para definir una asamblea especialmente convocada para diferentes fines, como pueden ser propósitos religiosos, asuntos civiles, malos consejos, invasión de guerra o para fiestas y comidas litúrgicas. Esta palabra hebrea cajal se tradujo a la Septuaginta, a la versión griega del Antiguo Testamento, con el término eclesia, y aparece en diferentes pasajes, como por ejemplo Levíticos 4:21, Números 17, Deuteronomio 23:2, Primera de Reyes 8:14. Es esta idea de los convocados, de la asamblea del Señor, y tiene los fines que hemos acabado de mencionar. Sin embargo, es en el Nuevo Testamento donde comprendemos mejor este término. En el Nuevo Testamento, el verbo griego kaleo responde a las siguientes traducciones en castellano. Por ejemplo, nombrar, llamar, citar, llamar a una tarea, invitar, y nos permite comprender mejor la palabra que hoy traducimos como iglesia. Kaleo significa literalmente comunicar directa o indirectamente a alguno que está presuntamente a la distancia en orden a decirle que venga. Por ejemplo, en Lucas 16:2. Llamar a alguien que está a la distancia, kaleo. Otra variante del mismo verbo que nos ayuda a completar el sentido es el verbo proskaleomai, que es invitar urgentemente a alguien a aceptar una responsabilidad para una tarea especial, implicando una nueva relación con aquel al que se está llamando. Este pasaje, este término de invitar a alguien urgente a una tarea especial y que cambie el sentido de la relación que se tiene con ese al que se invita, lo vamos a estar viendo en pasajes como 2 de Tesalonicenses 2:14. Dios os llamó por medio de nuestro evangelio. El concepto de llamo por medio de nuestro evangelio. O en Efesios 1:18, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. O en Hechos 16:10, porque Dios nos había llamado a predicarles el evangelio. Es decir, allí hay una mirada de un llamado que cambia la relación que se tiene con aquel que se está llamando y da un sentido de urgencia. El término derivado eclesia es una sustantivación del verbo kaleo, con el prefijo ex. Siempre tiene el sentido de un grupo llamado afuera, como el exterior. Las posibles traducciones son congregación, iglesia, asamblea, convocados. En síntesis, la eclesia era un grupo de ciudadanos reunidos para actividades sociopolíticas,
una asamblea o una reunión. Este concepto nosotros lo vemos en Hechos, capítulo 19, versículo 33, cuando Demetrio, que era aquel que fabricaba estatuillas de Diana, acusa a Pablo de que están perdiendo sus feligreses de Diana de los Efesios, los están perdiendo, y entonces convoca una asamblea para que se resuelva el problema con Pablo. Ahí aparece un tal Alejandro que va a presidir la asamblea y dice, por ejemplo, en 19:33, pero Alejandro pidió hablar ante la asamblea de los ciudadanos, o en el versículo 39 dice, si buscáis otra cosa será deliberado en legítima asamblea, y en el versículo 41 dice, habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Era esa asamblea de ciudadanos que se juntaban para decidir una cosa. Esa era la iglesia. A partir del primer siglo, los cristianos utilizaron el término eclesia, que luego fue transliterado a eclesia en latín y a iglesia en español, de modo que el uso antiguo de esta palabra se convirtió para nosotros en un concepto impregnado por la visión cristiana y que identifica a los convocados por Cristo. Los convocados por Cristo para una tarea, para una misión, llamados afuera. Muy interesante el concepto. Cuando la referencia fue sobre los cristianos en una localidad determinada, este término implicó la interacción de los miembros y se conoce como la congregación o la iglesia local. Por ejemplo, la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto lo encontramos en Primera de Corintios. O por ejemplo en Romanos 16:16. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Hay otros ejemplos como en Romanos 16:5, Gálatas 1:2, en Efesios 1:1, en Filipenses 1:1, en Colosenses 1:2, donde vemos nosotros la referencia a la iglesia como una comunidad local en donde se congregan en un lugar determinado y desde allí están viviendo su fe en Cristo. Esa es la iglesia, los convocados por Cristo, llamados afuera con una misión. Pero también tenemos referencia a la iglesia en un sentido más general, donde se refiere a todas las congregaciones cristianas de todos los tiempos, denominado Iglesia Universal, es decir, la totalidad de todos los redimidos por la sangre de Cristo en todo tiempo y lugar. Ahí tenemos en Mateo 16:18, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré mi iglesia, o en Efesios 5:25 al 27, o en Colosenses 1:18. Nosotros podemos encontrar el criterio allí de iglesia. Esta era un poco la definición que dábamos, y dábamos un aporte más del pastor Juan Carlos Frascarolis, citando a un teólogo, Erich Sauer, que dice, en lugar de la división anterior de la raza humana en dos sectores, judíos y gentiles, hallamos ahora una triple división, pues a las dos señaladas se ha añadido la iglesia como raza tercera. El que no es cristiano en el sentido del Nuevo Testamento ha de ser necesariamente judío o gentil, sin que exista otra posibilidad. El nombre que la Escritura da al pueblo que Dios gana para sí en esta nueva época es Eclesia, siendo esta la compañía de los redimidos, quien por medio de la proclamación del Evangelio ha sido llamado de entre judíos y gentiles. Entran a disfrutar de la ciudadanía celestial, son hechos hijos de Dios y llegarán a ser la asamblea administrativa y legal del reino de los cielos. Es decir, este es un poco el concepto general de lo que es la iglesia y un repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. No sé cómo estamos con el tiempo, si venimos bien. Y faltan 7 minutos. En 7 minutos se va a cortar y tenemos que entrar al link 2, ¿sí? Porque recuerden que este tipo de grabación solo nos permite gratuitos 40 minutos. Ya vamos a ser 50 alumnos y vamos a pagar. Ahora va a ser gratis. Por ahora son los 40 minutos. Muy bien. Por ahora 40 minutos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Está buena la introducción que nos reconecta a la clase pasada. Gracias, David. Es un tema tan interesante, ¿no? La iglesia.
¿Alguno tiene alguna duda breve antes que pasemos al otro link? Héctor levanta la mano. Ponete el micrófono. Ahí se Perdón, escucha. Cari, perdón que Cuando entré habló tarde, pero A ver, ahí Héctor levantó la mano, está por hablar. Habla Héctor y después Lorena. sí, cuando el profe hablaba de la reforma radical, ¿se refería a la reforma de Lutero o a otro tipo de reforma? Claro, Sabemos que hubo algunos manifiestos bautistas también. sí, es un poco posterior a la reforma protestante, es la reforma que viene después, con el movimiento también anabautista, donde hubo algunos desmanes, algunos espiritualistas Sí, interpretando y otros también más la racionalistas. reforma de los campesinos en Alemania. Claro, claro. Bien, A bien, eso más o bien. menos estamos haciendo referencia, a ese concepto de cómo se fue estableciendo y fueron guiando hacia el concepto de iglesia libre, libre en su relación con Bien, el Estado, cómo bien. se fue Sí, desarrollando. a esa cuestión se le llamó reforma radical y fue muy Reforma radical. radical. Sí, Bueno, después sí. lo veremos. Muy bien, lo vamos a ver, sí, sí. Interesante, ¿no? Este tema, porque tantos años atrás pareciera como que la iglesia se quiere ligar al Estado. Es una pregunta acá para el eclesiólogo, para David, que es un eclesiólogo, así que no sé. Lore, ¿vos querías preguntar algo? A ver si Lore me puede escuchar. Lore está en el negocio, perdón, entonces a Cari, veces me es difícil. Sí, no, disculpa, lo que pasa es que me estaba costando un montón porque no tenía la aplicación, me enganché mal recién, perdón. nada, Estoy va bien, tratando va de... bien. Bueno, atento que en 4 o 5 minutos se corta y bueno, pasamos a la otra, a la que tiene número 2, ¿sí? Después vuelvo a recordar, ahora que estamos la mayoría, bueno, los chicos están viajando, ellos igual saben, nos falta Marcelo nomás. Recuerden que estos links van a ser los links que vamos a usar siempre. Siempre va a ser el 1, el 2 y el 3 que vamos a usar poquito, pero bueno, van a ser siempre eso porque es lo que necesitamos para el tiempo que nosotros tenemos preparado. Así que bueno, ya estamos ahí. No sé, David, si querés que cerremos este. Sí, tal vez para empezar o cerrar ahora y Para, también ver en el próximo link, claro, el es, otro, ahí Agustín tiene una palabra. Bueno, se va a usar los 3 minutos que está Agustín. sí, sí, decime, decime. A ver, Te No, dejo. Agustín. más que nada la pregunta mía es, para ingresar al link, ¿tengo que ir de vuelta a lo que usted pasó en el WhatsApp? Pues yo estoy en la Claro, pero compu. el que dice 2, al que Ok. dice 2. Yo ahora te voy a pasar cualquier cosa. Si querés anotar, te doy en los números. Podés anotar si querés los números de reunión. A ver, ¿Querés hacer eso? un segundito, porque yo tengo el WhatsApp en la compu y a lo mejor y Claro, puedo ingresar por el WhatsApp claro. en Vos la compu. fíjate que por ahí en el WhatsApp vos entregás, bueno, por ahí es rápido, el mío es muy lento. Pero si no, fíjate que tienen unos números y después Sí, la palabra es Moody, siempre, sí, sí. para todas estas. Así que fíjate en eso. Ahora la que viene tiene una idea de reunión que termina en 7311, ¿sí? Esa es Ah, la de ahora, la que va a empezar a las y 10. Así que esa vas a tener para empezar. Si querés te canto los números, si no lo escribís. a ver, sí, dígame, a verlo, porque lo Es, tengo acá, pero se me fue mucho. bueno, 811 A ver, sí, 6626 7311. sí, el El 2, sí, código es Moody, MOO, ¿no? De Y. sí, Ese es el código de acceso que te va a pedir. Así que ajá. bueno, ya estamos entonces.
Entonces esta ya se está finalizando. Si ustedes quieren salir y ya entrar a la otra tiene el horario de inicio. Yo voy a dejar que esta se cierre solo para que sepa grabar. Así se Claro. quieren ir saliendo y entren a Bueno, la siguiente reunión. Listo, muy bien. gracias.